Once again, good evening, everybody. Well, here is 8:02 p.m. For you, it's gonna be 7 p.m. So it's evening. Hope you're doing great. Hope you're doing marvelous. I hope that you have enjoyed the weekend, that you have rested. Now is a new beginning. I know that yesterday was a holiday for you. So I hope that you really enjoyed your holiday, that you have rested again, full of energy, with the best attitude just to learn. I know that some of you are really tired, just getting back to the routine, but that's part of it, right? So, muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, que hayan descansado, que tengan una excelente, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, que hayan dormido, que algunos estarán cansados el día de hoy. Eh, Volviendo a la rutina nuevamente, sé que sí, pero hace parte como del esfuerzo que ustedes hacen todo el tiempo. ¿Listo? Así que el día de hoy, para mí siempre es un placer de acompañarlos, estar con ustedes trabajando, resolviendo dudas, enseñando algunos tips que les pueda servir para ustedes en la prueba. Entonces, eso me hace muy feliz acompañarlos a ustedes el día de hoy. Bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando comprensión de texto, vamos a seguir trabajando textos grandes en inglés donde podemos ir aplicando como esa técnica que les enseñé en la clase anterior, es lo que vamos a ver. Si no estuvo la clase anterior, no pasa nada, vamos a volver a retomar algunos puntos y recuerden como siempre, la clave es siempre encontrar como esas palabras claves, esas palabras que me puedan ayudar. Si hay alguna palabra que no conoce y que el día de hoy la vemos, por favor, tome apuntes. Créanme que esa inteligencia de poder tomar apuntes hace que sea mucho más fácil para nosotros poder recordar. Creo que somos muy visuales la mayoría, entonces es muy importante o esa es como la invitación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo que es momento de empezar. 8:04. Entonces, nuevamente, para quienes se acaban de conectar, el día de hoy vamos a trabajar una comprensión de texto, vamos a trabajar un texto, perdón, de comprensión. Son textos un poco más grandes, más complejos, pero como siempre es recordar, es tratar de buscar palabras claves que me puedan ayudar a identificar la respuesta. ¿Listo? Como siempre, recordar las normas de la clase. Por favor, su participación es muy importante. Créanme que cada vez que ustedes participan, cada vez que hacen algún comentario, les ayuda. No tengan miedo de equivocarse. Este es el espacio en el que nos podemos equivocar, en el que podemos dudar, porque estamos en el proceso de aprendizaje. Créanme que el día de la prueba, ese es el momento en el que menos errores deberíamos tener, porque pues hemos estado practicando, hemos estado aprendiendo cosas nuevas que nos sirve para la prueba. ¿Listo? Entonces, participación. Si les da pena hablar a través del micrófono, el chat está abierto, está disponible para ustedes, para que hagan preguntas. Todo lo que puedan, pregunten, de verdad que sí. Nada, cuando vayan a hacer su participación, sobre todo si en algún momento son con preguntas, envíen todas sus respuestas completas, juntas, porque a veces estoy revisando como que cuál fue la respuesta de cada uno de ustedes y cada vez que envían una respuesta separada, es muy complicado para mí como empezar a revisar porque ya lo que está revisando se me ha ido con cada una de sus respuestas, ¿ok? Y la otra es, por favor, eh, cada vez que estoy compartiendo pantalla, como que todo cambia, todo se va de una manera diferente. Entonces, si hay algún compañero que está en sala de espera y lleva rato esperando, por favor, háganmelo saber para poderle dar el paso a la clase. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí, let's begin. So, this is just like a friendly reminder about the different activities, about like what we were learning the last class, and is this technique about what you have to do when you are reading a paragraph, ¿ok? Eso es una técnica que podemos aplicar cada vez que estemos leyendo un párrafo, ¿ok? Como para poder entender. Y es SWBST, ¿ok?
Es como lo principal que podemos tener. Entonces, si alguien recuerda S is for o S stands for, ¿de qué sería la S? Si alguien recuerda o qué significa, ¿no? Ok. La S hace referencia a somebody, ¿ok? Somebody es alguien. Y es que cuando estamos leyendo un párrafo o un texto, necesitamos saber ese alguien, ese lugar, esa persona. Entonces, para eso tenemos somebody. Sí o sí, debo encontrar de quién estamos hablando, de qué se trata, perdón, de quién se está hablando en el texto o sobre algún lugar que se está hablando. ¿Alguien recuerda what's the meaning of W? ¿Alguien recuerda qué significa la W? ¿Ok? Entonces tenemos que la W es wanted, ¿ok? Somebody wanted, que sería querer, ¿ok? Pero entonces, en términos como del párrafo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que se quiere con esta persona? Esta persona de la que estamos hablando quiere algo, necesita como expresar algo, le ocurrió alguna situación, o si estamos hablando de un lugar, ¿qué es lo que se quiere mostrar de este lugar? Por eso siempre tenemos el wanted. Luego tenemos B for bad, ¿ok? Bad, que es pero, ¿cierto? Si sabemos que bad significa pero y es el conflicto, es la situación, cuál es el problema, porque es importante saber lo que está haciendo esta persona, ¿ok? En un párrafo. Luego tenemos so, que es así que, de esta manera, que sería el resultado. ¿Listo? Tuvimos un problema, una situación. ¿Cuál es ese resultado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Listo? No siempre en un párrafo vamos a encontrar el resultado porque sí lo podemos encontrar más adelante o en otro párrafo. ¿Ok? Pero en este no necesariamente lo vamos a encontrar. Y finalmente tenemos el then, que significa luego, ¿ok? Por lo tanto, entonces hace referencia a la solución. Entonces tenemos somebody wanted, but so then. Somebody wanted, but so then, ¿ok? Esta es la manera en que puedo como entender mejor el párrafo, puedo entender como de qué se está tratando o me va a ayudar como a simplificarlo, a hacerlo algo tan grande, algo tan amplio, algo que tal vez no pueda entender, pero si tomo cada uno de estos párrafos y empiezo a mirarlo minuciosamente, puedo rápidamente como encontrar la idea. Eso mismo puede pasar en lectura crítica, ¿listo? Al tener como idea de lo que me quiere mostrar el texto en cada uno de los párrafos. Entonces tenemos somebody wanted, but so then, ¿ok? Ese alguien, ¿sí? O un lugar, o animal, o persona que quiere, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito de lo que se está escribiendo? El conflicto, ¿cuál es esa situación? ¿Cuál es el problema? ¿Ok? De lo que me está contando esta persona o lo que le está pasando a esta persona. El resultado, ¿sí? Pasó el problema, bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿O qué fue lo que se planeó? Y finalmente entonces tenemos la solución, ¿ok? Después de todo ese caos, ¿qué fue lo que llegó? Creo que alguien está tratando de hablar, pero apague el micrófono rápidamente. Ok, ¿listo? Entonces, estas son las palabras que vamos a trabajar el día de hoy o que ustedes van a encontrar en el texto de hoy. Tenemos entonces grow up o en su pasado, que sería grew up. Luego tenemos move around or moved around, ¿ok? Main, sets, pins, advice, available, foreign, instead, through, taste, dangerous, everywhere, and finally we have even though, ¿ok? Entonces, esas son como las palabras que para algunos pueden ser nuevas, para algunos puede causar conflicto, ¿qué significan?
Entonces, me gustaría que por favor me ayudaran a conocer o a entender cuál es el significado de estas palabras. Entonces, por favor, me pueden ayudar a buscar el significado de estas palabras. Lo pueden poner, si ustedes van a la parte de pantalla, le dan clic en donde dice annotate o anotar y luego le dan en la T y ahí pueden empezar a escribir cuál de esas palabras les gustaría buscar el significado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen ustedes que esas serían las palabras o cuál creen ustedes que es el significado de estas palabras? Entonces, para mí, foreign, ¿qué puede ser? ¿Qué se puede significar foreign? Oh, alguien está escribiendo acerca de dangerous. Muy bien. ¿Qué podría ser dangerous? Pale. Ok. Peligroso. Muy bien. Excelente. ¿Qué otra palabra podríamos encontrar aquí? Ok. Crecer, creció. ¿Listo? Si alguien tiene algún problema a la hora de escribir, recuerden, simplemente le dan en anotar. Luego buscan la letra T dentro de las opciones que aparece para que puedan escribir texto. O la letra A, no sé si aparecerá esta opción también. Bien, tenemos por acá principal, dangerous, grew up or grew up. ¿Qué otras palabras podemos encontrar del texto? ¿O qué significan? Este es el momento de ustedes de descubrir. Ok, ¿qué hay de sets? ¿Qué hay de pins? Advice, available, foreign. Bien. Profe, buenas noches. Hola, William. Bueno, ¿Cómo, cómo es que se escribe, perdón? eh, Podría repetir. usted le da en la opción de anotar. Si mueves el mouse, creo que te va donde está para el chat, participar. Creo que aparece la opción, un lápiz, donde está annotate o anotar. Luego le das clic ahí y te va a dar como varias opciones, ya sea de mover, de un lápiz, a un borrador o creo que va a aparecer la letra T. ¿Listo? Si le das en la letra T, ahí podrías encontrar. Me hace saber si lo puedes encontrar, si lo pudiste encontrar. Pues, profe, yo estoy en el teléfono. Ok, Exacto. no estoy 100% seguro que en el celular de esta opción. No, parece que no. No, ok, me podrías enviar entonces alguna palabra que te gustaría buscar y me la puedes enviar a través del chat y la escribo por ti. No hay ningún problema. Ok, ok, perfecto. Bien, so, to move on, listo para ir moviendo, entonces vamos a comparar cuál sería el significado de esas palabras o las que, de acuerdo al contexto que vamos a encontrar, que vamos a leer, significan. Entonces tenemos grow up o grew up, que sería crecer o creció, listo. Muy bien, tenemos move around o moved around, que sería desplazarse
moverse, se desplazó, se movió. Main, main tenemos como principal, ¿ok? The main characteristic, la característica principal, the main activity, actividad principal. Sets, tenemos que sería piezas, sería equipos, ¿ok? Cuando hablado de piezas sería como algo que pertenece como a un grupo completo, entonces que está dividido, entonces son estas piezas. Pins, alfiler, ¿ok? El alfiler, el chinche. Advice, que sería un consejo. Available, disponible. Luego tenemos foreign, que es extranjero, extranjera. Instead, que sería en cambio, ¿sí? Por otro lado. Through, que sería a través. Luego tengo taste, gusto. Dangerous, peligroso. Everywhere, en todas partes. Y finalmente entonces tengo even though, que sería aunque. ¿Ok? Esas son como las expresiones que vamos a usar teniendo en cuenta eh, el contexto de lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, esos son el vocabulario del día de hoy que vamos a mirar ya sea en el texto o en las preguntas. Ok, so, entonces recordemos que tenemos nuestra técnica. Somebody wanted, but so then. ¿Ok? Somebody wanted, but so then. Y vamos entonces, les voy a ayudar a leer el párrafo para que entonces vayamos a descubrir cómo puedo encasillar lo que voy leyendo en cada una de estas categorías. Entonces tengo primero, My Love of Traveling by Sam Harris. Entonces, traveling, todos sabemos traveling que es viajar, ¿verdad? Y love, amor. Entonces ya sé que me va a hablar de amor por viajar. ¿Listo? Sam o Harris, sabemos que son nombres propios. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces, I grew up in Australia and was introduced to traveling at an early age. Yo crecí en Australia y se me introdujo al viajar a una edad temprana. We moved around, ¿sí? Ahí tenemos una de las palabras que vimos. We moved around, nos movimos mucho o nos mudamos mucho, a lot because of my father's work, por el trabajo de mi padre. My main hobby was radio. Mi actividad principal era la radio. I repair all sets and listen. I repair all sets and listen to various programs from around the world. Reparaba viejas piezas, all sets, and listen to various programs from around the world. ¿Listo? Entonces, reparaba algunas piezas viejas y escuchaba varios programas de alrededor del mundo. I had a map of the world on my bedroom with pins, ¿sí? Tenía un mapa del mundo en mi habitación o en la pared de mi habitación con alfileres on it. And I wrote postcards to foreign radio stations. Y yo escribía postales a las radios extranjeras o a las estaciones de radio extranjeras. I was an only child and I didn't have many friends. Yo era hijo único, y no tenía muchos amigos. Instead, en cambio, I tried to contact the outside world. En cambio, yo traté de contactar con el mundo de afuera. We didn't have a television, so what I learned came from the radio and from encyclopedias. Así que no tenía televisión, así, por lo tanto, aprendí de la radio y de enciclopedias. By the age of 13,
I could draw maps of countries from memory and name all the capital cities. A la edad de 13 años, pude dibujar los mapas de los países de memoria y nombrar todas las ciudades capitales. ¿Listo? Entonces, ya aquí tengo el primer párrafo y puedo saber de quién estoy hablando. En este caso, pregunto, ¿de quién estamos hablando en este párrafo? ¿Alguna idea? ¿Alguien clave que podamos encontrar? Ok, entonces, en este caso, sí, señor Juan, De Sam Harris, ¿no? Quien lo escribió. muy bien, exactamente. ¿Listo? Entonces, sé que estamos hablando de Sam Harris. Muchas gracias. ¿Cómo sé? Entonces, si veo en el título, aparece esta palabra, by, que significa por. ¿Listo? Entonces, ojo, se pronuncia igual que adiós de by, pero este by sin la E quiere decir por. ¿Ok? Entonces, cuando vemos un libro que fue escrito por Pedro Pérez, by Pedro Pérez. La canción por Martina García, by Martina García. Entonces, My Love of Traveling, by Sam Harris. Entonces, de esta manera, puedo entender de quién estamos hablando. ¿Listo? Porque el título me da. Entonces, muy bien. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese somebody? Ese somebody es Sam Harris. Pregunta, ahora, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere ese Sam Harris? ¿Qué me está diciendo? Oh, me está diciendo que he was born in Australia and he knows about traveling, ¿cierto? Que él nació en Australia y que él sabe acerca de viajes, ¿ok? Eso es lo que Sam Harris wanted, lo que él quería. Ahora, ¿cuál sería el conflicto? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál es el problema que pude encontrar en este párrafo? ¿Sí? El problema o el conflicto en esa situación era que él no tenía muchos amigos, que era hijo único, ¿cierto? ¿Y cuál fue ese resultado a raíz de este problema? Que no tenía amigos y que era hijo único. ¿Cuál fue ese resultado? Que he contacted the outside world through postcards to foreign radio stations. Entonces, que él contactaba el mundo de afuera, ¿sí? A través de las postcards, a través de las tarjetas que él enviaba a las estaciones de radio extranjeras, que él vivía en Australia, ¿cierto? Pero él se contactaba con el mundo de afuera a través de postcard, a través de cartas. ¿Cuál fue la solución? ¿O qué vino después de esto? Ah, esa es una de las soluciones o uno del resultado fue que he learned many things from the radio and he could draw maps from memory, ¿cierto? Entonces, una cosa es que él aprendió mucho de la radio, ¿cierto? A través de escuchando la radio, pero también a través de las enciclopedias, él pudo aprender a dibujar los mapas de memoria, ¿ok? Otra del conflicto, otra de la situación o de lo que él quería es que él podía arreglar las piezas de, de las radios. ¿Listo? Entonces, es otra información que puedo agregar. No necesariamente es como toda la respuesta literal, pero sí pueden ir surgiendo situaciones o pueden ir surgiendo cada una de estas partes de lo que voy encontrando en el párrafo. ¿Ok? Entonces ya con eso me da una idea que el primer párrafo me habla de Sam Harris, que nació en Australia, que sabe de viajes, no tenía muchos amigos, que era hijo único, contactó el mundo de afuera a través de la radio, ¿sí? Y aprendió tanto que empezó a dibujar o sabía dibujar mapas de memoria, ¿ok? Entonces, de un párrafo que tiene aproximadamente entre 7, 8 líneas, pude hacer un resumen en
menos de 5. ¿Listo? Entonces, de esta manera me puede servir, ayudar como a sintetizar un poco la información de los párrafos. Hacemos entonces al segundo párrafo. ¿Qué tenemos en este caso? I didn't actually leave Australia until I was 25. De hecho, no salí de Australia hasta que tuve 25. When I went on a long trip through Asia. Cuando fui a un viaje largo por Asia. I arrived in Thailand thinking I was well prepared, but in fact, I knew little about its rich culture. Yo llegué a Tailandia pensando que estaba muy bien preparado, pero de hecho sabía muy poco acerca de su rica cultura. Then I went to India, where my taste for adventure and different experiences grew. Luego fui a la India, donde mi gusto, ¿sí?, por la aventura y las diferentes experiencias crecieron. Every city there was different. Cada ciudad allí era diferente. There were cows on the streets. ¿Sí? Habían vacas en las calles. All carts, interesting food, and people everywhere. Habían vacas en las calles, carros viejos, comida interesante y personas por todas partes. ¿Listo? Entonces, en este párrafo, ¿de quién estoy hablando ahora? Cambié de personaje, estoy hablando de el mismo. ¿De quién estoy hablando en este párrafo? Pues, profe, debería ser el mismo, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, sigo hablando de Sam Harris. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere o qué fue lo que pasó? ¿Cuál es esa, qué pasa en este párrafo ahora? Que cuando él tenía 25 años es cuando él viaja a Asia. Pero ¿cuál fue ese conflicto? ¿Cuál fue el problema que él encontró acá? Que no Que él sabe la cultura. viajó a Asia y pues cuando llegó a Tailandia creía que sabía de la cultura, pero pues no tanto, ¿no? ¿Cierto? Ok, entonces tuvo la oportunidad de ir a un país diferente que él creía que sabía de la cultura, pero realmente se equivocó. Muy bien. Entonces, él pensó que sabía, pero realmente su conocimiento era muy poco. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue ese resultado? Él dice que tuvo diferentes experiencias, como que Ujú. lo ayudaron a crecer o así. Ok, ¿cierto? Entonces, como uno de esos es que empezó a tener diferentes experiencias, ¿cierto? Que le empezó a gustar la aventura. Entonces, eso fue como las diferentes experiencias que él pudo tener a través de este viaje, ¿cierto? ¿Hay alguna situación o hay alguna solución? Sí, y es que él aprendió información interesante y también pudo conocer personas de todas estas partes. ¿Listo? Entonces, ya tengo ya una idea mucho más amplia de lo que tengo en este párrafo. Bien, seguimos entonces con el siguiente párrafo. Thank you so much. Muchas gracias. I went from country to country without realizing how dangerous some of them were at that time. Fui de país en país sin darme cuenta. Recordemos, realize no es realizar, sino darse cuenta. How dangerous, qué tan peligroso some of them were at the time. Pude viajar de país en país sin darme cuenta qué tan peligroso podrían ser en ese momento, en esa época. There was very little advice available. ¿Sí? Había muy poco consejo disponible.
but now it's different. Pero ahora es diferente. You can learn so much from the internet and just about everywhere you go. Ahora puedes aprender mucho de internet y acerca de cualquier lugar donde tú vayas. You'll find an internet café, ¿cierto? Entonces, en cualquier parte del mundo podrás encontrar un café internet. Bueno, aunque hoy en día esto es completamente diferente. Ya los cafés internet ya hoy en día no es que sean muy populares. It's really changed the way people travel, ¿sí? Ha cambiado realmente la manera en que las personas viajan, ¿ok? Entonces, tenemos acá que fue de país en país sin darse cuenta qué tan peligroso eran, que había muy poco consejo, pero ha aprendido mucho de Internet o ahora se puede aprender mucho de Internet, especialmente porque cada vez que puedas viajar vas a encontrar un café Internet, ¿sí? Y que ha cambiado la manera en que las personas puedan viajar, ¿ok? Entonces, con eso, ¿de quién hablamos? Seguimos hablando de Sam Harris. Ahora, ¿qué quiere este personaje en este párrafo? ¿Qué es lo que está pasando? Que no se imaginó lo peligroso que podía ser viajar en ese tiempo. Ok, ¿cierto? Bueno, una de las Ah, situaciones es que él siguió viajando, ¿cierto? Y ahí podríamos ver el problema, ¿cierto? Ese sería el conflicto, lo que mencionó Juan, y es que el conflicto era que a pesar que él siguió viajando, no se dio cuenta que habían lugares peligrosos en los que él iba, ¿cierto? ¿Cuál fue entonces ese resultado o qué fue lo que pasó? Que hoy en día es completamente diferente, ¿sí? Porque ya se puede acceder a través del Internet. ¿Listo? Entonces, Sam Harris siguió viajando, no se daba cuenta que era muy peligroso alguno de esos países en los que iba, pero que hoy en día es completamente diferente porque se puede aprender a través del Internet. No necesariamente debe haber una solución en este párrafo, pero sí hay un resultado en lo que podemos encontrar en el conflicto. Luego tenemos the things I know like the things now like most about no I know like most about a trip are eating and shopping. Las cosas que yo sé, en este caso sería una K, es una solamente I know. The things I know like most about a trip are eating and shopping. Las cosas que sé más acerca de viajar son comer y comprar. Shopping. Todos sabemos que es shopping. I also love sitting on trains and talking to different people. También me encanta o amo sentarme en los trenes y hablar con personas diferentes. I'm sure I'll never get bored with traveling. Estoy seguro que nunca me aburro de viajar. Even though I've explored, ¿sí? A pesar o aún así que he viajado o he explorado muchos países en el mundo. Las cosas que sé o las cosas que hago, que conozco acerca de viajes son comer y comprar. También me gusta sentarme en los trenes para hablar con personas diferentes y estoy seguro que nunca me voy a aburrir cuando viajo, especialmente o a pesar que he explorado muchos países en el mundo. ¿Listo? Entonces, somebody, sigo con Sam Harris. ¿Qué quiere este señor? Ah, sabe que le gusta comer, le gusta comprar. Ok, ¿hay alguna situación? ¿Hay algún conflicto? sentarse en los trenes a hablar con personas diferentes. Ok, muy bien. Le gusta hablar con las personas, le gusta conversar, viajar en tren. ¿Listo? Y
¿Cuál es ese resultado? Que siempre va a permitir que nunca se aburra. ¿Ok? Entonces, es lo que encuentro en este párrafo. Muy bien, Profe, una pregunta. señora. ¿Ese conector even though Ajá. significa incluso ahora o sin embargo? Eh, puedes significar realmente, sin embargo, o aún así, o a pesar, pero todo depende del contexto, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo la primera parte de la oración que me dice, estoy seguro que nunca me voy a aburrir de viajar. Y luego tengo, I've explored most countries in the world, ¿sí? Entonces, nunca se va a aburrir de viajar. Y luego tengo que ha explorado muchos países o la mayoría de los países en el mundo, ¿sí? Entonces, lo que quiere aquí el autor es como que, sí, conoce muchos países o que ya conoce la mayoría de los países, pero aún así nunca se va a aburrir, que eso sería como lo que quiere decir en este caso, es eso, es aún así o a pesar que he explorado la mayoría de países, ¿listo? O puede ser ese sin embargo. Entonces, puede variar dependiendo de lo que quiero decir o lo que quiere decir la oración. ¿Ok? Bien, listo. Ahora entonces tenemos las preguntas. Entonces, como siempre, una de las preguntas que siempre vamos a encontrar por regla o generalmente es, what is the writer trying to do? ¿Sí? ¿Qué es lo que está tratando el autor de hacer? ¿Qué es lo que quiere? What is the purpose? Es ese tipo de pregunta que voy a encontrar. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué es lo que quiere hacer el autor? ¿Listo? Entonces, ahí es donde debo mirar. Entonces tengo talk. Quiere quiere hablar de los pueblos o de las ciudades donde él vivía. Quiere describir, describe, quiere describir a las personas que él conoció mientras viajaba. O él quiere comparar los diferentes países que él ha visitado, ¿sí? O en los que él ha estado. O finalmente, él quiere explicar cómo o cuáles son sus intereses o cómo se ha desarrollado su interés por viajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere hacer el escritor con este texto? Hablar de las ciudades donde él ha vivido, describir a las personas que ha conocido, quiere comparar los diferentes países en los que ha estado o explicar how his interest in travel has developed, ¿sí? Cómo se ha desarrollado su interés en viajar. ¿Listo? Entonces, esa es como una de las preguntas que siempre voy a encontrar y es, ¿qué es lo que quiere el autor o qué está tratando el autor de hacer? Listo. Otra pregunta que siempre voy a encontrar, ¿sí? O generalmente es como su intención y es usted como lector ahora, ¿qué puede aprender del texto? ¿Verdad? ¿Qué se puede aprender del texto? ¿O usted qué aprendió o qué conoció del escritor? En este caso, what can you learn about the writer from this text? ¿Qué puede o qué aprendió del autor especialmente? ¿Qué aprendió del autor en el texto? Y what do we learn about the writer's life as a child? ¿Sí? Ya aquí entonces vamos un poco más específicos y es en qué aprendió o qué se puede aprender de la vida del autor. Que en este caso es cuando niño, ¿ok? De la vida cuando era niño.
en este caso. Dice entonces, es como generalmente el tipo de preguntas que voy a encontrar. La 31 y la 32 son claves, claves siempre en este tipo de textos. Es qué está haciendo el autor, cuál es el propósito del texto, qué es lo que quiere hacer el autor. ¿Listo? Y la otra, usted como lector, qué aprendió de este autor, qué aprendió de este tema, ¿sí? ¿Qué puede entender de la información que acaba de leer? Y ya de ahí en adelante empieza a ser un poco más específica, como en este caso, que se puede aprender de la vida del autor. ¿Ok? Entonces, what can you learn about the writers from this text? A. He had always wanted to work on the radio, que él siempre ha querido trabajar en la radio. Que él siempre había querido trabajar en la radio. B. Very little surprised him on his first visit to Asia. Sí, que estaba un poco sorprendido con su primera visita a Asia. C. Pudimos aprender su conocimiento temprano acerca del mundo, que fue de la radio, o que le gustaba compartir su interés en geografía con otras personas. ¿Listo? Es lo que pudimos aprender del autor en este texto. Luego tenemos, what do we learn about the writer's life as a child? ¿Qué podemos aprender de la vida del autor, en este caso como niño? ¿Sí? Cuando él era niño, ¿qué pudimos aprender de él? He spent time fixing radios that were broken. Que él arreglaba las radios cuando estaban rotas. B. His father was unemployed for long periods. Que su padre no tenía trabajo por mucho tiempo. His friends thought he was rather strange. ¿Sí? Sus amigos pensaban que él era algo extraño. O de he watched programs about people in other countries. Que él veía programas de otras personas, perdón, veía programas de personas en otros países. ¿Ok? Entonces, de manera general, las preguntas, pero ya las vamos entonces a responder. Luego tenemos, what does the writer say about traveling abroad? ¿Qué dice el autor acerca de viajar por fuera? O de viajar al exterior. Entonces tenemos, there are many countries he would still like to visit. Aún hay muchos países que a él le gustaría visitar. Information about other countries has become easier to find. ¿Sí? Que viajar al extranjero se ha vuelto más sencillo o encontrar información de viajar por fuera se ha vuelto más sencillo de encontrar. C. The things he enjoys while traveling have not changed. Que las cosas que él disfruta mientras va viajando aún no ha cambiado. O el autor dice que conoce algo sobre los mapas o que conocer algo sobre mapas es muy importante, es cuando se está viajando. ¿Listo? Entonces, saber algo de los mapas realmente es valioso cuando se viaja. Y luego, finalmente, la última pregunta, esta siempre va relacionada con algo que usted, de acuerdo a lo que entendió, a lo que leyó, pueda poner ahora. Entonces, generalmente es cuál sería el título, qué oración podría dejar usted, qué nota, qué carta podría dejarle al autor. ¿Listo? Esa es la última pregunta, que es la que puede encontrar en la última pregunta. Entonces, en este caso, which of the following statement would the writer make? Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones o cuál afirmación podría escribir el, el autor? ¿Ok? Entonces tendríamos, find
I find it hard to talk to people I meet on my travels because I hardly knew anyone when I was a child. ¿Sí? Encuentro difícil hablar con personas que conozco en mis viajes porque difícilmente conocí a alguien cuando yo era niño. Entonces, esas podrían ser una de las afirmaciones que él podría decir. B. Areas with only a few people are the best places to visit since they are quiet and relaxing. Los lugares donde hay pocas personas son los mejores lugares para visitar, ya que son los más callados y relajantes. C. Learning about the world from books and the radio was nothing like the real experience. Aprender acerca del mundo, de los libros y de la radio fue nada o no es nada como la experiencia real. Y finalmente tenemos the world's a smaller place now because of the internet, and so travel has become less exciting. El mundo es un lugar muy pequeño ahora por el internet y así que viajar se ha vuelto menos interesante o menos emocionante. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones, cuál de estas expresiones sería lo que podría decir el autor con base en lo que hemos leído? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta más o menos ya las preguntas, Julián, ¿vas a decir algo? Ok, entonces, teniendo en cuenta ya lo que hemos leído, entendiendo un poco mejor las preguntas, ahora es el momento de ustedes. ¿Listo? ¿Cuál o qué es lo que está tratando de hacer el autor en este texto? ¿Listo? ¿Quiere hablar? ¿Quiere describir? ¿Quiere comparar los diferentes países? ¿Quiere explicar? ¿Cuáles consideran o cuál consideran ustedes que sería la respuesta correcta para esta pregunta? ¿Qué está tratando de hacer el autor con el texto? Hablar de los pueblos donde él solía vivir o de las ciudades donde solía vivir, describir a las personas que conoció en los lugares mientras viajaba, comparar los diferentes países en los que él ha estado, explicar cómo sus intereses en viajar se ha desarrollado. Ok, revisemos entonces que en este caso la respuesta sería la D, ¿cierto? Y es que nos quiere mostrar cómo su interés por viajar se ha desarrollado. ¿Dónde lo vemos? Si vemos el primer párrafo, que es donde nos dice que él creció en Australia y que empezó a viajar a una edad muy temprana. Ya desde ahí me está mostrando cuál ha sido su interés en viajar o desde cuándo ha empezado, ¿cierto? Y finalmente, el último párrafo me dice que con viajar ha podido explorar o que nunca se va a aburrir mientras viaja, aún así que él ha explorado la mayoría de países, ¿cierto? Entonces, nos explica cómo ha sido ese interés o de qué manera se ha desarrollado su gusto por viajar. La sé por qué no podría ser la respuesta, ¿cierto? Que me dice que compara los diferentes países en los que él ha estado. Sí, me habla de la India, me habla de Tailandia, pero realmente en ningún momento hace como una comparación de cuál es el mejor, cuál es el más seguro, cuál es el más peligroso, ¿sí? No hay como más detalle en el que podamos comparar estos dos. ¿Listo? Bien. Vamos a la siguiente, y es, what can you learn about the writer from this text? ¿Listo? ¿Qué podemos aprender del escritor de este texto?
¿Qué podemos aprender del escritor en este texto? Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿qué podemos aprender del escritor en este texto? Tenemos, he had always wanted to work on the radio, que él siempre había querido trabajar en la radio. Podemos aprender que él estaba muy poco sorprendido con su primera visita en Francia, perdón, a Asia. Su conocimiento temprano del mundo vino de la radio o que le gustaba compartir sus intereses en geografía con otra persona. Y la respuesta sería la C, ¿cierto? Su conocimiento temprano del mundo vino de la radio, ¿ok? Y eso exactamente lo puedo mirar en este párrafo, en el primer párrafo, donde decía que él no tenía televisión, así que todo lo aprendió a través de la radio y las enciclopedias. ¿Listo? Entonces, eso es lo que puedo aprender de el autor, que él estaba muy poco sorprendido en su primera visita en Asia. Realmente al contrario, ¿cierto? Estuvo bastante sorprendido porque el conocimiento que él tenía era muy poco comparado con la realidad, ¿cierto? Entonces, la B en este caso no podría ser. La D fue otra de las respuestas que ustedes marcaron, que él le gustaba compartir sus intereses en geografía con otras personas. Y la situación es que realmente él no tenía amigos, ¿cierto? Era hijo único. Entonces no podía compartir esta información con muchas personas, por lo que él lo que hacía era escribir a las radios extranjeras, ¿verdad? Escribir cartas, pero realmente no podía compartir esta información por lo mismo, porque era hijo único, no tenía amigos. Por eso la respuesta más cercana sería la C, ¿cierto? Que su conocimiento del mundo vino a través de la radio, ¿ok? Bien, siguiente pregunta. What do we learn about the writer's life as a child? ¿Qué aprendimos del escritor en su vida de niño? ¿Listo? Como niño, cuando estaba pequeño, ¿qué fue lo que pudimos aprender de él? Que pasaba tiempo arreglando la radio, que su padre no tenía trabajo por mucho tiempo, que sus amigos pensaban que él era extraño, que él miraba programas de personas de otros países. ¿Cuál sería entonces esta respuesta de lo que pudimos aprender de la vida del autor cuando niño? ¿Ok? ¿Qué aprendemos o qué aprendimos de la vida del autor cuando niño? ¿Ok? Y la respuesta entonces sería la A, donde él pasaba tiempo arreglando las radios cuando estaban rotas. Y si lo vemos en la tercera línea del primer párrafo, de una vez nos dice que él reparaba las viejas piezas, ¿sí? De la radio y que escuchaba muchos programas. Entonces,
B, que su padre no tenía trabajo por mucho tiempo. En ningún momento creo que mencionan al papá del autor, ¿cierto? Por eso la B no podría ser la respuesta. La D tampoco, que él miraba programas, ¿cierto? Cuando vemos watch, hace referencia a ver, ¿ok? Y además el autor nos cuenta que él no tenía televisor, por eso fue que pasaba tiempo arreglando la radio. ¿Listo? La C, que sus amigos pensaban que él era algo extraño. Tal vez pueda que yo tenga esa opinión acerca de él, pero en el texto en ningún momento nos habla de toda esa parte y que además también él nos menciona que él no tenía amigos. Por eso la idea de amigos también queda cancelada. Bien, la 34 nos dice, ¿qué dice el autor acerca de viajar al exterior? ¿Qué dice el autor de viajar al exterior, al extranjero? ¿Qué dice el autor acerca de viajar al extranjero? What does the writer say about traveling abroad? Ok, ok. Bueno, hay varias preguntas aquí cercanas. Miremos entonces, what does the writer say about traveling abroad? Y nos dice que information about other countries has become easier to find, ¿sí? Entonces, lo que dice el autor acerca de viajar afuera es que la información de otros países se ha vuelto más fácil de encontrar, ¿ok? Y es que el autor nos menciona que ahora con el Internet se puede aprender mucho más de lo que esté pasando hoy en día, ¿sí? Y puede pasar en cualquier lugar que puedas ir. There are many countries he would still like to visit, ¿cierto? Entonces, que hay muchos países que a él le gustaría visitar. Al contrario, él ha visitado la mayoría de los países, ¿cierto? Y es lo que él nos dice acerca de su opinión, de su experiencia. No nos dice de la acción o de la actividad de viajar por fuera, que es que la información se puede encontrar mucho más fácil. ¿Listo? Las cosas que él disfruta mientras viaja no han cambiado. Esto no tiene nada que ver con el tema principal, que es viajar al extranjero, ¿cierto? Ese es el tema principal que nos hace aquí el texto o que nos pregunta acá. ¿Qué nos pueden decir de viajar al extranjero? Que la información hoy en día es mucho más fácil de encontrar, especialmente gracias al Internet. Y la última, la de irnos para terminar. Para terminar, entonces tenemos, which of the following statement would the writer make? ¿Cuál de las afirmaciones o cuál de todas estas oraciones podría hacer el escritor? Which of the following statements would the writer make? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría hacer el autor?
Which of the following statements would the writer make? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser el autor? ¿Eh? Bien. Y en este caso, entonces, la respuesta sería la C, ¿cierto? Que aprender acerca del mundo, de los libros y la radio no es nada comparado con la experiencia real, ¿cierto? Entonces, que podría aprender cosas de la radio y si vemos en el texto nos decía que se podía aprender de la radio, eh, de las enciclopedias, pero cuando estuvo en Asia especialmente, fue completamente diferente. ¿Listo? Por eso, esa sería la opción que más podría caber aquí con la experiencia del autor. ¿De acuerdo? La siguiente, que fue la B, sí, que en algunas áreas, entre haya menos personas, va a ser más relajante, más silencioso. Puede que sea su idea, pero en ningún momento el autor nos explica que esto sea cierto. Por eso la B queda cancelada. La D, que el mundo es un lugar pequeño por el Internet y que viajar se ha vuelto menos interesante. Ojo con la expresión less, ¿cierto? Menos interesante. Sí, viajar se ha vuelto más fácil, perdón, o conocer acerca de los viajes se ha vuelto mucho más sencillo, pero no quiere decir que sea menos emocionante, menos interesante para el autor. Por eso, la respuesta en este caso es la C, ¿ok? Por el hecho o simplemente porque nos cuenta que al tener la experiencia real no es lo mismo que aprender información de libros o de la radio. Por eso la respuesta, la C. ¿Listo? Chicos, perdón por tomar 4 minutos de su tiempo. Muchas gracias de verdad a ustedes por su atención, por participar. Excelente. Queda abierto el espacio si alguien tiene alguna pregunta, algo no quedó claro, tienen alguna sugerencia, muy bien recibido también. Entonces, ese es el momento de ustedes, chicos. Mientras tanto, si no tienen algo por agregar, muchas gracias. Espero que tengan una excelente noche.